Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Hemos estado en una serie interesante acerca de que la vida cristiana no tiene que ser basada en las emociones. Las emociones tienen un papel dentro de nuestra vida porque somos seres emocionales. Pero no puede ser que nuestra vida cristiana esté fundamentada sobre las emociones, sino sobre las convicciones. Las convicciones son aquellas cosas que la palabra de Dios afirma. Recuerde que la palabra de Dios tiene dos propósitos. Lo que es la letra escrita se conoce como el logos. Es una palabra griega para describir lo que se escribe, y esta es la palabra. Hay gente que conoce la letra, conoce la Biblia, pero no puede dar el fruto. Los teólogos son gente que conoce la letra, pero les cuesta dar el fruto, porque conocen solo una parte de la palabra. La otra parte es lo que es el rema que sale del logos, que forma en nosotros la convicción. Somos seres espirituales y esa palabra viene y nos anida en nuestro corazón, y aquí produce la fe. La fe es el idioma que se hace en el mundo espiritual. La fe no opera en los resultados, opera en lo físico, pero el mundo espiritual gobierna lo físico. Y por eso es que hay muchas personas que no entienden la batalla espiritual. No entienden cuando están amenazados por fuerzas espirituales de maldad que existen, la maldad. ¿Por qué una persona puede tomar un rifle y matar a unos niños? ¿Cómo? La psicología, la ciencia puede explicarlo de diferentes maneras, como un comportamiento de maldad humano. La Biblia tiene una explicación mucho más contundente. La Biblia claramente dice lo que es un pecado. El pecado es la maldad en el hombre. Pero la gracia de Dios hace que nosotros seamos transformados y cambiados. Entonces, esto es lo que hemos estado trayendo a través de la palabra de Dios, las convicciones. Hemos hablado acerca de la generosidad también, la palabra de Dios, la oración. Espero que ustedes estén haciendo sus ahorros de acuerdo a lo que hemos establecido en la palabra. El tema de hoy, hermano, es algo muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el mismo contenido de Dios, que es básicamente la adoración. Y el tema de hoy se llama la adoración a Dios significa sacrificio. La adoración a Dios significa sacrificio. No hay una adoración solamente porque la música es alegre, porque saltamos, cantamos. Eso es alegre, es cierta forma, pero no se llama eso adoración. La adoración, en la gran mayoría de sus presentaciones que tocan el corazón de Dios, muchas veces ni siquiera tiene música, tiene gemido, tiene lágrimas, tiene dolor. Y el ser humano sabe que la adoración es poderosa. ¿Por qué? Porque es una arma espiritual de poder. Quiero comenzar tomando la porción de la Escritura en el capítulo 22, los primeros 5 versículos. Capítulo 22 de Génesis, el primer libro de la Biblia. Aquí aparece por primera vez la palabra adoración. Y cuando aparece por primera vez tiene un gran significado. Este es el momento cuando Dios llama a Abraham. Abraham era el hombre de Dios, un hombre de fe. Y Dios en su vejez tenía 100 años cuando le dio un hijo. Fue un milagro soberano. Y en ese momento ya el hijo ya había crecido, estaba aproximadamente como de unos 16, 17 años, cuando aparece la historia que voy a leer ahora. Fíjense bien, el tema es la adoración a Dios significa sacrificio. Significa sacrificio. Dice la Sagrada Escritura, y leo a partir del versículo 1. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí.
y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahí aparece la primera vez de la adoración. Este es un pasaje interesante porque Dios le está pidiendo a su hijo en sacrificio. El relato termina que el momento que Abraham iba a poner el puñal, en ese momento Dios le dijo: detente, Abraham, porque Dios proveyó el cordero. Y ahí aparece la palabra Jehová Jireh, que es Dios es el que provee. Hemos mal utilizado esa palabra como que el que provee el dinero, pero eso no significa Jehová Jireh, sino que Dios provee el cordero. Y ese el cordero que Abraham sacrificó era la tipología de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Sin embargo, hermano, esto es muy interesante y yo quiero que entendamos hoy, en este breve tiempo que tenemos, la importancia de la adoración. Cada vez que nosotros, cuando nacemos, como los niños que hoy presentamos, ellos son espíritu, alma y cuerpo. En su espíritu hay una semilla que Dios ha plantado en ellos, que ellos tienen que adorar. Cada ser humano va a adorar. Si una persona vive en la montaña y nunca tiene contacto con otro ser humano, tarde o temprano, él se va a ver, va a tener la tendencia de adorar algo. Va a adorar el cielo, va a adorar los rayos, va a adorar la lluvia, va a adorar el sol, cualquier cosa va a adorar. ¿Por qué? Porque está dentro de sí la adoración. No es algo que simplemente lo va a aprender en el camino, sino que ya lo trae, va a adorar algo. Y eso algo que adora se va a ir pareciendo a él. Lo que usted adora es a lo que usted se va a ir pareciendo, se va a ir asemejando. Muchas veces adoramos el dinero, adoramos los deportes y nos vamos pareciendo a lo que adoramos. Y eso es muchas veces, cuando eso no es agradable a Dios, cuando lo ponemos como por prioridad. Porque eso se llama idolatría. Entonces, Dios lo que quiere es que eso que ha puesto en cada corazón sea para Dios. Sea para Dios. Yo quiero, hermano, que hoy tengamos un momento, vamos a, dentro de este tema de la adoración, vamos a invitar a nuestro hermano José Mario, que él ha sido el líder de adoración, y vamos a hacerle unas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo acerca de la adoración? Así es que vamos a poner un poco de atención en eso, porque dentro de nosotros, Él es el que nos guía en la adoración, y queremos saber qué es lo que Él tiene en su corazón acerca de la oración. ¿Está bien, hermano? Démosle un aplauso a José Mario. Él no solamente es el líder de la adoración, sino que también es mi yerno. Este muchacho se robó a mi hija también. Pero lo amo como un hijo. La primera pregunta, José Mario. ¿Qué es la adoración para ti? Wow. Yo creo que, a ver si se escucha este micrófono. ¿El micrófono? Si no lo cambio al otro. 1, 2, ahí está. Yo creo que la adoración es algo que Dios me enseñó. Yo soy una persona necia. Yo soy una persona bien testaruda. Y Dios me enseñó a adorarlo a Él, no de una manera fácil, sino que tuvo que Dios disciplinarme muchas veces
Porque desde que fui pequeño, yo estuve en muchos grupos de alabanza. Y yo relacionaba la adoración con estar en el piano, estar cantando. Para mí eso era adoración. Y ahí, hasta ahí llegaba. Y el domingo que me iba ya terminaba la adoración. Pero en situaciones difíciles en donde Dios me puso, fue que aprendí a adorarlo a Él. Porque muchas veces yo entendía que era llegar al culto, llegar a una hora, encender el piano, cantar canciones que hablaran acerca de Dios, pero no es nada de eso, sino que muchas veces pensamos que llegamos el domingo a adorar a Dios, pero realmente lo que llegamos a hacer el domingo es seguir adorando a Dios. Porque todos los días con las decisiones que hacemos, con las decisiones que tomamos, adoramos a Dios. Entonces la adoración a Dios es mucho más que música, es mucho más que un instrumento. Mario, ¿el adorador nace o se hace? Yo creo que el adorador, Dios lo hace. Dios lo hace porque no nace en nosotros el quererlo adorar. Uh-huh. Cuando nacemos, la Biblia dice que nuestro corazón nace en pecado y que busca las cosas malas. Y sí, nuestro corazón tiene un altar hecho. Entonces nosotros ponemos muchas cosas en ese altar. Ponemos nuestros padres, ponemos nuestro trabajo, ponemos incluso nuestra familia, incluso el ministerio, y ponemos nuestro orgullo, nuestro yo en ese altar, cuando nuestro corazón está hecho para que en ese lugar viva Dios, reine Dios. Entonces esos altares tienen que ser demolidos desde la raíz. Y Dios viene y mueve esos altares, derrumba esos altares, y no lo hace muchas veces de la forma más educada, como nosotros pensamos que Dios es un caballero y que viene, que nos pide permiso. Dios derrumba todo lo que hay ahí adentro y Él establece su reino en nuestro corazón. Yeah. ¿Cuántos años tienes tú como dentro de la alabanza, del ministerio de alabanza? Yo recuerdo que mi mamá me puso clases de piano desde que yo tenía 11 años. Ahorita tengo 23. ¿Por qué se ríen? Mi mamá me puso cuando tenía 11 años. Inmediatamente, yo creo que como a los 2-3 meses fue que me pusieron en un grupo de alabanza, y con una falta de que alguien me enseñara qué significaba estar ahí, qué significaba el adorar a Dios. Por eso yo creo que en mi juventud tuve mucha confusión acerca de lo que era la alabanza. Y entonces yo tengo alrededor ya quizás unos 35 años más o menos de estar en grupos de alabanza, sirviendo a Dios, que a veces que yo creía que servía a Dios en ese lugar, pero de verdad servir a Dios, yo creo que tengo unos 10 años de cuando Dios tocó mi corazón y nací de nuevo. Entonces yo pasé mucho tiempo alabando a un Dios que no era mi Dios, sino que yo estaba tocando el piano y creía yo que estaba adorando a Dios. Como una tarea solamente. Ajá, como algo ya, una ¿Cuántos años inercia. has estado conmigo? ¿Cómo hemos estado juntos en la iglesia? Yo creo que ahorita unos 25 años. Unos 25 años, ¿verdad? 25. Hemos visto cómo tú has evolucionado en eso. ¿Hay alguna canción, algo especial, algo que le puedas transmitir aquí al pueblo sobre algo que cambió tu vida, que te llevó a ese nivel de adoración ahora? Porque quiero decirles, hermanos, todo lo que ustedes oyen a través de la alabanza, como yo vivo en el basement donde ellos viven, entonces yo oigo que él pasa, después de trabajar, que trabaja duro, estás preparando las pistas para que el domingo todos tengamos esa bendición. Y es un trabajo duro, porque a diferencia de la iglesia en inglés, que ellos tienen todo el equipo, tienen toda la gente que tienen, no necesitan eso, pero tú haces todo el trabajo. ¿Qué fue lo que hizo en ti que pudieras llegar al nivel de poder entender lo que es la adoración? Yo creo que los momentos duros en donde
siento que no tengo otra salida más que acudir a Dios. Amén. Esos son los momentos que me ha enseñado a adorar a Dios, porque me falta mucho ser un adorador realmente. Y les voy a poner 3 ejemplos que han pasado en mi vida, que me han puesto en la línea de batalla, en donde no tengo ganas de adorar a Dios, pero lo tengo que hacer. Creo que la primera vez fue cuando mi esposa y yo nos dieron la noticia de que ella estaba embarazada. Nosotros nos pusimos muy felices por esta situación. Entonces, como a la semana más o menos, el doctor nos dijo, miren, parece que lo que nosotros vimos ya no está ahí. Parece como que si algo se murió. Y entonces vamos a hacer un legrado para sacar lo que hubo ahí dentro. Y nosotros con mi esposa estamos agarrados de la mano, me recuerdo, y nos dio un shock. Eso, porque nosotros lo esperábamos a Camila con mucha ansia. Y nos fuimos a la casa y nuestro corazón no quería alabar a Dios. En ese momento nuestro dolor era incalculable, no tenía sentido para nosotros, pero nosotros decidimos, a pesar de ver la situación, empezar a adorar a Dios. Y yo me acuerdo que mi esposa estaba en el baño y yo estaba en la sala y comenzábamos a cantar: en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Y aunque la situación no se veía favorable, recuerdo que nosotros nos aferrábamos a seguir adorando a Dios. Y una semana después acudimos donde la doctora. Ella puso un instrumento en el estómago de mi esposa y escuchamos los latidos del corazón de Camila. Y ese momento fue revelador para nosotros también, que en medio de las dificultades Dios nos mostró que nosotros teníamos que seguirlo adorando. Otro momento difícil creo que fue cuando tuvimos una separación en nuestro matrimonio, que arruiné algo que Dios nos dio en nuestro matrimonio y nos íbamos a separar y yo veía todo perdido, y Dios una noche me mostró su perdón, porque yo sentía que mi pecado me iba a aplastar, que ya no merecía nada. Yo sentí el perdón de Dios en esa noche y yo aprendí a adorarlo con libertad. Entonces, ese momento en que yo sentía que yo había perdido todo, que ya no había salida, Dios me enseñó a adorarlo. Y otro momento ha sido muy reciente, pues mi mamá estuvo muy mal en el hospital. Y mi hermana me habló y me dijo por teléfono: mira, mi mamá ya no contesta, ya su mente se desconectó. Ella ha pasado dormida y por más que le hablamos, ella no puede, entonces necesito que te vengas. Y yo tomé la decisión de un día para otro, y yo me recuerdo que yo iba en el avión esperando ver una escena fuerte en el hospital, pero yo decía: Señor, yo aunque vea esta situación difícil, tú vas a seguir siendo Dios, tú vas a merecer mi adoración. Y todas las veces que yo me he parado en este lugar y yo he dicho que a pesar de las situaciones tenemos que adorarlo a Él, es porque es cierto, es porque yo lo he vivido. Y entonces yo iba en el avión, yo no quería que me vieran llorar. Entonces yo me ponía de rodillas en esa esquina y estaba a punto de salir al avión, y mi hermana me dice: pues acaban de entubar a mi mamá, ya no responde. Entonces yo salí el domingo en la mañana, llegué el domingo en la noche, pedí permiso para verla, y cuando la vi también quebró mi corazón, desquebrajó mi corazón. Y yo pensé que yo no lo iba a volver a ver más, ya no iba a poder platicar más con mi mamá.
Entonces yo me fui a la casa de mi hermana, estuve la noche, no pude dormir por el dolor y el miedo que yo sentía. Pero yo comencé a adorar a Dios. Me recuerdo que la canción que era la canción que se me vino en ese momento era: a ti daré mi adoración, a ti Jesús mi buen pastor, pues nada me faltará, mi alma en ti. Aleluya. Aleluya. Recuerdo que esa semana fue de las más duras que he vivido también. Pero yo seguía adorando. Yo me recuerdo que me ponía a la par de mi mamá y le leía los salmos. Le leía los salmos. Y para gloria de Dios, pues a este día, yo creo que hace 2 días la lograron levantar, sentar, y ella ya puede reconocer a la gente después de estar en un estado totalmente Al borde de la al muerte. borde de la muerte. Hoy los doctores nos dan esperanza, man. Yeah. Pero todo ha sido gracias a Dios, y Dios me hizo entender que aunque mi mamá no se hubiera levantado de esa cama, aunque mi matrimonio Dios no lo hubiera restaurado, aunque mi hija no hubiera nacido, Él se merece toda la adoración, Amén. Amén. toda la honra. Amén, José Con Manuel. solo el hecho de que Él me mostrara a su Hijo en la cruz es suficiente para adorarlo. Qué bueno. Para finalizar, ¿qué mensaje le darías a la iglesia de lo que tú esperarías de cada uno de nosotros en la adoración? Cuando tú nos estás guiando, ¿qué tu mensaje le darías? Algunas personas han venido hoy con algunas dificultades. Algunos están con problemas, el temor de lo de inmigración. Diferentes situaciones tenemos en medio de cada uno. ¿Qué mensaje tú le darías acerca de la adoración? Yo creo que yo cuando me paro y estoy enfrente del piano, yo solamente los motivo a ustedes a adorar a Dios, pero yo no los puedo forzar a ustedes a adorar a Dios. Cada quien en su corazón tiene una búsqueda de la adoración a Dios. Yo no les puedo mostrar con qué tan agradecidos ustedes tienen que estar con Dios. Hay una historia que a mí me impactó, que yo escuché, que había un científico que compró un telescopio. Él vio por el telescopio y vio el universo, qué tan perfecto es, qué tan grande, y él quedó impactado y maravillado por lo que vio en ese telescopio. Y fue donde un amigo y le dijo: mira, no te imaginas el universo cómo es, de grande, de impactante que es. Y le trataba de contar a él, pero su amigo no podía entender lo que su amigo le estaba transmitiendo, porque solamente le está transmitiendo un eco de lo que él había visto. Y él le decía: oh, sí, mira, qué bueno. Sí, pero mira, y las estrellas fugaces, cómo se ven, y las galaxias. Y el amigo no entendía, hasta que lo llevó, y por el medio del telescopio él vio cómo el universo es. Y él se maravilló y lo impactó. Y es lo que pasa en este lugar. Yo muchas veces les hablo de lo grande que es Dios, pero la única forma en que ustedes van a entender qué grande es Dios es por medio del Evangelio. Claro. Cuando el Evangelio les muestra de verdad lo que Dios es, cómo lo tienen que adorar por lo que Él es, por lo que Él hizo, ustedes, yo creo que se van a derramar en adoración a Él. No solamente es estar parado, cantar, decir oraciones que lleven a Dios, sino que son gemidos que vienen del alma en agradecimiento y en adoración a Él. Entonces, yo soy nada más alguien que les dice: adoren a Dios, levanten su voz.
pero la adoración viene de su corazón, no viene de mí. Entonces, ustedes cuando se vayan a su casa, recuerden que la adoración no es que nos reunamos y hagamos algo aquí. Nosotros venimos a adorar el domingo y seguimos adorando en nuestra casa todos los días. Amén. Amén, José Mario. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Es una hermosa bendición, hermano, poder compartir. Y realmente yo soy testimonio. Hemos caminado ya 25 años, Mario, ¿verdad? Y vemos la vida de él. Ha sido un testimonio de esa adoración. Y el milagro que hemos experimentado esta semana, su mamá se ha recuperado. Hemos compartido esto en la iglesia, que estaba a punto de morir y ahora ya ella está dando buenos signos de recuperación. Así es que, hermano, la motivación hacia cada uno de ustedes es la importancia de la adoración. ¿A quién estamos adorando? ¿Qué estamos adorando? Pero la palabra de Dios dice claramente, y voy a terminar brevemente en unos próximos 10 minutos acerca de un pasaje que está en el capítulo 4 de Juan. Voy a leer algunos versículos del capítulo 4 de Juan y voy a leer el versículo 21 al 24. Miren lo que dice la palabra de Dios. Esto es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Recuerde que los samaritanos eran israelitas rebeldes que se fueron hacia el norte, cuya capital es Damasco y lo que hoy se conoce como Siria. Ellos eran los samaritanos. No querían, los israelitas nunca quisieron a los samaritanos, porque ellos se mezclaron. Y esto que hicieron, esa mezcla, aparece en este pasaje del capítulo 4 de Juan, el versículo 21 al 24. Dice así: Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Qué importante es, hermano, en este encuentro viene a mí una historia que aprendí de algún lado, y es una anécdota de una persona que dice que era un marinero que naufragó. Y entonces él se estaba en un momento de hambre y de sed. Yo siempre de pequeño me pregunté, ¿cómo puede tener sed si hay tanta agua a su alrededor? ¿Por qué no toma agua del mar y se satisface? Este muchacho que estaba naufragando dijo, yo voy a tomar agua del mar. Lo que no se daba cuenta que estaba acelerando el proceso de su muerte. Porque ¿por qué no toman agua del mar? Porque tiene sal. Y la sal viene en contra de su propia salud. Es algo impresionante porque la deshidratación, la sal acelera el proceso de deshidratación. Por eso lo lleva a la locura y finalmente lo lleva a la muerte. Este fue un caso que se dio y por eso es importante darnos cuenta cuando Jesús se enfrenta con esta mujer samaritana y él está en el pozo buscando agua y entonces le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo te voy a dar de beber? Y entonces hay un momento importante donde ella dice, en este pozo, en este lugar, nosotros adoramos aquí. Pero no se trata de la adoración en un lugar, era acerca de adorar con el corazón. Por eso, brevemente voy a compartir con ustedes algunas cosas que están ahí en ese pasaje. Donde se debe adorar, dice, en este monte o en Jerusalén. En primer lugar, Jesús le responde que la hora viene y ahora es cuando ya no va a adorar, ya no va a importar la adoración en un lugar. La adoración no se refiere a un código postal. La adoración se refiere a algo que nace del corazón hacia el mismo corazón de Dios. La adoración no depende de lo que hacemos, sino de lo que Dios ya hizo en nuestro corazón. El resultado de la gratitud. Esta mujer, cuando Jesús la confronta y le dice,
llama a tu marido. Había tenido 5 maridos, había sido ya dañada en su corazón por la confianza. Y le dijo ella, yo no tengo marido. Y le dijo Jesús, ciertamente has dicho, el que tienes no es tu marido, ni los 5 que has tenido. Es decir, no puedes poner tu confianza en una persona, sino solamente en Dios Todopoderoso. Eso es muy importante. Por eso es que Dios quería transparencia, porque una adoración que nace de un corazón que vive en el pecado, esa adoración es completamente falsa. Porque si yo sigo pecando, yo dejo lo más importante, la adoración a Dios. Usted no me puede decir a mí que usted adora a Dios y que ama adorar a Dios cuando su vida sigue siendo cautiva por la vida, por los vicios, por el pecado. Porque entonces Dios va a hacerle esta pregunta. La adoración tiene que ser de un corazón humilde, quebrantado. No de un corazón que se deleita en la inmundicia y en el pecado. La adoración es lo que hizo aquel pueblo para derribar los muros de Jericó. Hay momentos, hermanos, que en mi experiencia como pastor, ya tengo muchos años, he tenido personas que han sido poseídas por los demonios. Hay gente que no cree en eso hasta que ven esta situación. Personas que les gustan las películas de terror y creen que eso no les afecta, pero sí les afecta. Tarde o temprano conecta, es como una sintonía. Una canción de esas canciones que son diabólicas, de música de rock and roll y esas cosas. Me ha tocado liberar personas así. Y he recordado que hay momentos difíciles que el demonio no quiere salir de esa persona. Jovencitas que han sido brillantes en su estudio y de repente cambiaron su estilo. Y los papás dicen, no, es un adolescente, ahí déjenla, así está en la edad. El joven está en la edad, anda todo mal vestido, no se baña. Y pensamos que es por la edad. Está jovencito, así es, así era yo también, dice el papá. Lo que pasa es que cuando entra ese demonio sobre esa vida, es difícil a veces sacarlo. Y muchas veces yo me he topado con momentos difíciles que no he podido hacerlo. Y una cosa que Dios me mostró es el poder de la adoración. Cuando hemos adorado a Dios, el demonio no puede resistirlo. El demonio tiene que ser completamente quebrado. Es el poder de la adoración. Pero no lo hemos comprendido porque le hemos llamado adoración solamente a la música, a lo que hacemos los domingos. A eso le llamamos adoración. Y como bien lo dijo José Mario, la adoración viene cuando David dijo, he llenado mi copa con mis lágrimas. Pero él ya no quería adorar a Dios. Y él dice, bendice alma mía Jehová, despierta salterio y arpa. Ya no quería adorar a Dios. Entonces el diablo ha tomado la adoración. Toda la música, la gran música que hoy vemos, es rítmica y nos anima y nos hace saltar. La música del mundo, pero eso tiene una contaminación que afecta a nuestro corazón y nuestros pensamientos. Una persona que le gusta el rock and roll, lo remuestra en su conducta, lo revela en su conducta. Y entonces vemos, ¿y por qué le pasa esto? ¿Y por qué aquello? Porque le hemos creado esa situación. Así que, hermanos míos, muy importante hoy que entendamos la adoración que tiene que ser directamente a Dios, que nace de nuestro corazón. Dice la palabra claramente lo que significa la cena. Es la Pascua. Es la Pascua del Señor. Era lo que sucedió cuando el pueblo de Israel, la última plaga, salieron, y esto es lo que Jesús les dijo acerca de el cordero y la sangre que debía derramarse en el cordero. Dice la palabra del Señor, y el apóstol Pablo lo describe en esta epístola, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tome el pan. Y usted puede quebrar el pan también, porque así lo hizo el Señor. Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido.
haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor participemos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando participamos de esto, estamos diciendo, Señor, gracias por esa muerte en la cruz, porque nunca, nunca la vamos a olvidar. El apóstol Pablo dice, lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por la cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vivimos para el Señor y es la mejor vida que podemos tener. Participemos de la copa. Padre, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Realmente no lo merecemos, pero por tu gracia hoy somos parte de esta mesa, Señor. Gracias por cada niño que hoy se presentó, por cada padre de familia que tuvieron, Señor, esa fe para creer que poner estos niños en tus manos, Señor, porque en qué mejores manos van a estar sino en las tuyas. ¿Quién puede guiarlos sino tu Espíritu Santo? Señor, gracias. Gracias por cada niño y cada niña que se presentó el día de hoy. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de entender un poco más acerca de la adoración. Y este pasaje de esta mujer, Señor, fue tan importante porque nos da una ilustración de que no se trata de un lugar, se trata del corazón hacia Dios. No podemos vivir la vida viviéndola en angustia, en dolor, en ansiedad, en desesperación. Tenemos que vivirla confiado. Tenemos que transmitir la bendición de Dios a otros, primeramente a nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro matrimonio. Vivir la vida cristiana no es fácil. Hay conflictos en el matrimonio, hay conflicto con los hijos, hay conflicto con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Y nos abruman, nos llenan de malos pensamientos. Pero hay confianza cuando podemos inclinar nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, no sé qué hacer, ayúdame. La oración más poderosa de la Biblia solo tiene dos palabras. Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Lo que dijo Pedro cuando se estaba ahogando. ¿Por qué tenemos que llegar hasta el fondo para pedir ayuda a Dios? ¿Por qué tenemos que llegar a un hospital para pedirle ayuda a Dios? Señor, ayúdame. ¿Por qué tenemos que estar en la cárcel para decir, Dios, ayúdame? ¿Por qué? El deseo de Dios es que entreguemos nuestro corazón para evitarnos tantos problemas. Ese es el deseo de Dios. Si usted vino, un día yo estuve quebrado también y el pastor dijo, ¿quién va a recibir a Cristo? Y me costó levantar la mano. No quería hacerlo, me daba vergüenza. Pero cuando lo hice, algo se rompió en mí. Vinieron lágrimas. Y yo dije, Señor, yo estoy cansado de esta vida ya. Necesito tu ayuda. Y yo me incliné al Señor. Y desde ese día, Dios me mostró. Escamas cayeron de mis ojos. Y mi vida fue diferente. No hay nada más hermoso que entregar la vida al Señor. No hay nada que se compare a eso. No le dé su vida al mundo. Usted no nació para el mundo. Nació para vivir para Dios. Y ser una luz en su casa. Una luz de bendición. Señor Jesús, yo estoy aquí hoy por tu gracia. Yo creo firmemente en que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Estoy convencido que tu sangre limpia mis pecados. No hay otra cosa. No es mi buen carácter, no es mi buen comportamiento, no son mis buenas acciones lo que me van a hacer salvo. Porque la salvación no es por obras, es por la fe. Yo creo, Señor, que tu sangre solo está disponible para aquellos corazones que nos arrepentimos. Perdona mi pecado. He ofendido con mi vida, Señor, no solamente a ti, también a mi familia, a mis hijos. Me he hecho un hombre o una mujer altiva, arrogante, egoísta, pero yo te entrego mi vida hoy, Señor. Padre del cielo, perdóname. Yo creo, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario por mi vida. Y estoy seguro, Señor, que tu Espíritu Santo me va a guiar hoy. Yo te entrego mi vida. Lo que hay de mi vida, Señor, no es mucho,
pero no puedo seguir viviendo en esta condición. No tengo a nadie, solo a ti, Señor. No tengo a dónde ir, solo tú eres mi esperanza. Ayúdame, estoy cansado. Estoy agotado, Señor, de estar buscando soluciones en el mundo. Y cada día tengo más frustraciones. Pero hoy yo reconozco que tú eres mi Dios y mi Señor y Salvador. Y que esa muerte en la cruz es para aquellos que nos humillamos. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a orar finalmente por cada uno de ustedes. Pongan la mano sobre el hombro de la persona que está a su lado. Amado Padre Celestial, estoy aquí hoy como ministro de tu palabra, como un representante del Dios vivo. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe hoy a lo largo de toda esta día y todas estas semanas. Guarda nuestras vidas, Señor, de toda acechanza, de todo aquello que pueda causar un problema en nuestra vida, Señor, en el cual tú sabes, Señor, el temor que tenemos con las situaciones de inmigración. Pero, Señor, sabemos que tú puedes tener el control absoluto de cada situación. Guárdanos en salud, guárdanos de cada uno, que no nos falte el trabajo. Guárdanos, Señor, de poder vivir para la gloria de tu nombre. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén, amén y amén. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.